y voy a compartir la pantalla de una presentación que hice. Vale. Bueno. Aquí se ve. Hola. Bueno, aquí sí les agradezco que tengan los micros silenciados, así no hay interferencia en lo posible. Y esta masterclass la llamé Descubre las llaves que abren la puerta de tu evolución. Hay muchas llaves siempre, que hay muchas que abren las puertas y que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Desde diferentes herramientas, yo creo que la astrología tiene de alguna forma sus propias llaves y eso es lo que voy a compartirles hoy. Bueno, yo soy Nadia, algunos me conocen, con muchos hemos compartido experiencias, amistades, con otros todavía no. Soy terapeuta y también soy astróloga. Integro todo lo que me ha servido, me ha aportado, me ha enriquecido en la vida y lo pongo al servicio de acompañar a otras personas que también quieran transformar su vida o que quieran simplemente iniciar un proceso de autoconocimiento y de indagación personal. Y lo hago a mi acuario de luna y ascendente, haciendo mi propio mix. La astrología que yo hago es una astrología evolutiva y psicológica que está enfocada a comprender el propósito, a comprendernos a nosotros mismos, a conocernos un poco mejor. Y entonces desde este lugar es con lo que me gustaría abrir un poco, porque aquí hay gente que ya conoce un poco de astrología, pero también hay personas que no conocen de astrología, y entonces para un poco abrir una pincelada después, desde lo macro hasta lo micro. Como ideas básicas, la astrología es una herramienta. Ahora, ¿ahí veis la pantalla completa o veis solo un trocito de la pantalla? Se ve la pantalla de tu ordenador. Vale, ok. A ver cómo soluciono esto para que se vea solamente la pantalla, pero que no se vea toda completa, porque también quiero presentar, ¿no, Nadia? Sí. Pero no quiero que sea pantalla completa. Bueno. A ver, vamos a improvisar. Bueno, primero que la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Eso, a veces el conocimiento nos llega de fuentes externas, pero la astrología es una herramienta que permite uno indagar en sí mismo, descubrirse un poquito más, trabajar en el autoconocimiento del ser. A mí me encanta porque parece que tiene comienzo, pero no tiene fin. Y como a mí me encanta aprender siempre, siempre hay más y nuevo para aprender. Nos sirve mucho para entender el comportamiento como seres humanos, o sea, cuál es la estructura de mi personalidad, pero no solo cuál es mi estructura de personalidad, sino en realidad vivimos en un plano dual y el cielo actúa como un espejo, es un espejo. Desde el cielo podemos comprender las energías que hay en el momento, cómo va fluyendo la energía en la vida, pero también nuestro mapa natal es ese espejo que muestra el cielo de lo que nosotros podemos desarrollar en potencia. Y digo en potencia porque justamente se considera el ser humano como una persona que va evolucionando en su camino. Y la astrología justamente permite ver, ok, ¿dónde tengo que pulir?
dónde tengo que mirar, dónde me quedé, qué no estoy utilizando, qué necesito activar. Es mi mapa, es ese mapa que me dice, esta es una radiografía de tu ser en potencia, de todo lo que tú puedes desplegar y desarrollar, y eso depende, pues, de la conciencia y de cada uno, al fin y al cabo. Entonces, en la carta natal tenemos el mapa individual de cada uno y esa configuración que nos muestra. Y también desde esta astrología, desde esta mirada, entendemos que todo tiene un propósito, que hay una razón de ser en cada experiencia de la vida y muchas veces mirar nuestro mapa nos ayuda a comprender comportamientos, experiencias, relaciones, patrones, y justamente ahí se encierran también las llaves de dónde tenemos que mirar o qué es lo que nos conduce hacia nuestra evolución, que este es el propósito de la Masterclass de hoy. Entonces, para mí, conocer mi configuración, pero no solamente conocerla desde el plano mental, sino trabajarla, entenderla, ir integrándola poco a poco, clarifica muchísimo el camino, porque se convierte como un faro hacia dónde mirar. ¿Cuál es este faro hacia dónde mirar? ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí? ¿Qué me acompaña a expandir esto que yo ya traigo? Entonces, centrándonos en este punto, yo no sé si voy a abrir el chat aquí un momento, pero yo no sé si habéis ojeado el ebook que os he enviado, a las que os ha llegado, porque ahí un poco explico la base sobre la cual se construye la astrología. Entonces aquí lo voy a decir muy de pasada para que las personas que no lo tengan, y si no lo tienen luego os lo volveré a enviar, no hay ningún problema. Pero también lo podéis poner en el chat si no, y eso me sirve. La astrología se construye sobre la base de los 4 elementos, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Pero no solamente se construye en base a los 4 elementos, porque esto nos habla de energía que hay en el universo disponible y energía que también habita en nosotros. También la carta natal, que aquí está este gráfico, en el centro de este mandala, creo que se ve con el cursor que tengo, está nuestro ser. Está nuestro ser, ahí está nuestra alma. Y después tenemos un montón de planetas que son órganos, personajes internos que habitan adentro nuestro, que forman parte de nosotros. Y todos esos personajes internos, cada uno tiene una función, que la podéis ver más en el ebook, una función concreta. Tenemos planetas personales que los usamos todos los días, planetas sociales y transpersonales. Y un poquito más afuera de los planetas, que son nuestros órganos internos, están los signos, que son cualidades energéticas. Son energías que nosotros traemos con nosotros, heredamos nosotros. Es decir, si yo tengo el Sol en Virgo, mi Sol trae esa cualidad energética. Y cómo despliega esa cualidad energética, cómo la utiliza, siempre va a depender de la conciencia, porque las cualidades energéticas o los signos zodiacales están hechos en base a todas las formas posibles que el ser humano ha manifestado esa energía a lo largo de la historia. Entonces, decir que un signo se limita a 3 características es absolutamente reduccionista, y la astrología no es reduccionista, al contrario. Entonces, cada energía tiene muchísimas formas de manifestación. Algunas que tenemos más en la luz, otras que tenemos más en la sombra, pero estos 12 signos, estas 12 energías, se manifiestan, tiñen de un color, lo que llamamos las casas, que también hay 12 casas, que son 12 escenarios de nuestra vida.
son 2 escenarios de nuestra vida y son las áreas en las que vivimos a diario, es el entorno. Las casas no es algo que nos viene heredado, sino que tiene exactamente que ver con nuestro lugar y nuestra hora de nacimiento. Y son muy importantes porque son los escenarios reales donde nuestros personajes viven. Entonces, allí donde más planetas tengáis, en esas áreas de la vida, pues son especialmente importantes para nosotros. Vale, veo que mucha gente no tiene el ebook. No pasa nada, luego lo recibís y vais a poder profundizar en esto que estoy diciendo. Entonces, ¿estos planetas están aislados? No, hablan entre sí, se relacionan, se comunican. Y entonces, ¿cómo se comunican y cómo se relacionan? Todos estos aspectos es lo que me habla de la totalidad de mi personalidad. ¿Vale? Entonces, esto lo digo así como muy rapidito, porque si no me podría aquí quedar mucho tiempo hablando, pero como algo básico. Vale, aquí. Entonces, ¿qué nos muestra la carta natal? ¿Qué nos muestra nuestra carta natal? Nos muestra que tenemos planetas que nos funcionan como elementos de apego. ¿Por qué? Porque son los planetas que nos hablan o de nuestros máximos apegos o de los patrones emocionales que hemos aprendido siendo muy niños y que si no hemos madurado esos patrones emocionales, que por lo general están vinculados con Plutón y con la Luna, y muchas veces con Saturno, son 3 puntos importantes de apego, no podemos ir hacia nuestra evolución consciente, que en la carta está marcada especialmente por madurar la luna, no es eliminar la luna, es madurar la luna. Luego voy a comentar un poquito más lo que esto significa, pero tiene que ver con madurar un patrón que aprendí en la infancia, que ha quedado tan integrado en mí que es absolutamente inconsciente y que tengo que aprender a reconocerlo para justamente vivirlo trayéndolo a la luz, darme cuenta de cuando me limita. Pero los puntos que marcan la evolución están dados por el Sol, el ascendente y lo que voy a hablar hoy, que en esto me voy a basar, que es los nodos. No sé si habéis escuchado hablar de los nodos. Podéis ponerlo también en el chat, que me encanta. Vale, bien. Los nodos son aspectos... Vale. Los nodos no son planetas. Los nodos son puntos energéticos. Son puntos energéticos que tienen que ver con el movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, la Luna va haciendo un movimiento alrededor de la Tierra y van formando una cosa que se llama eclíptica. No me voy a meter acá porque es mucho de astronomía y es un poco complejo de entender. Pero cuando se cruzan en 2 puntos la Luna en el cruce que hace alrededor de la Tierra, esto marca 2 puntos energéticos que son individuales para cada persona según nuestra fecha de nacimiento. Es muy importante entender que los nodos no son planetas. ¿Esto qué significa? Que no son órganos internos que tengan una función y que de por sí se manifiesten. No, los nodos simplemente marcan energías de pasado y energías evolutivas. Por ejemplo, actualmente los nodos, que más o menos recorren durante 18 meses un signo zodiacal, los nodos están transitando por el eje de Tauro y de Escorpio. Ya llevan unos cuantos meses transitando, esto lo habréis seguramente leído si seguís cuentas de astrología o si habéis recibido mi newsletter.
Entonces, toda la humanidad, los nodos a toda la humanidad nos están indicando qué es lo que tenemos que soltar y por dónde va nuestra evolución. En este momento, el nodo norte está en Tauro y el nodo sur está en Escorpio. Esto que nos dice que donde tenemos que barrer, limpiar, donde ya no hay más, es en la energía de Escorpio, que quiere decir de soltar nuestros máximos apegos, cruzar el umbral de muchos de nuestros miedos, soltar aquello que creemos que no podemos vivir sin eso. Eso me habla de la energía de Escorpio, transformar muchas cosas. Y el nodo norte, sin embargo, está en Tauro, que me dice, es hora de valorarte, es hora de valorar lo que tienes, tus recursos, lo que sabes, es hora de construir con perseverancia, es hora de vivir con gozo, es hora de vivir, de cambiar todo lo que tiene que ver con lo que hasta ahora ha sido estable. Entonces, toda la humanidad estamos viviendo grandes procesos de transformación, porque los nodos están rompiendo todas nuestras estructuras fijas. Entonces, para que entiendan un poco que, por ejemplo, si nuestra evolución va como humanidad por acá, y esto se nos pide a todos, entonces es interesante ver en qué área de mi carta natal tengo las energías de Tauro y de Escorpio. Porque ahí es donde más fuerte esto me está impactando ahora. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene los nodos en un eje individual, que está reflejado en nuestra carta natal. Y entonces, esto es un camino de vida. Este eje es un eje importante, fundamental en toda nuestra vida. Y es algo que no tiene que ver con, una decisión que tomo y ya evolucione. No, tiene que ver con justamente una brújula que me orienta cuando yo quiero tomar, comprometida conmigo, un camino de evolución en mi propia vida. También los nodos son muy utilizados desde hace 5.000 años, y creo que no estoy diciendo una barbaridad, porque los nodos marcan, de hecho, dónde son los eclipses. Cuando la luna y el sol hacen una luna nueva o una luna llena muy cerca de donde están los nodos, es cuando tenemos los eclipses. Por eso los eclipses que hemos tenido en abril son en Tauro y Escorpio, y los que vamos a tener en octubre también. Estamos en un año grandioso de transformación y de movimiento. Entonces, si veis vuestra carta natal, vais a identificar este símbolo, seguramente, que es el nodo norte. No vais a ver el nodo sur. ¿Por qué? Porque justamente los programas modernos de astrología lo que quieren es indicarnos a dónde tenemos que mirar. Esto ya nos da información. El nodo norte es lo que me conduce hacia la evolución. El nodo sur es un punto inconsciente que está en el pasado. Ahora bien, si tenéis el nodo norte, por ejemplo, en el grado 15 de Aries, el nodo sur está exactamente en el lado opuesto, en el grado 15 de Libra. ¿Sí? Es una oposición exacta. Una oposición es una polaridad, es cuando dos puntos están a 180 grados. ¿Vale? Entonces, podéis mirar en vuestra carta dónde está vuestro nodo norte y dónde está vuestro nodo sur. Lo podéis marcar, o hay programas que específicamente marcando que quieres que se visibilice el nodo sur, también te lo muestran. ¿De qué me habla el nodo sur? El nodo sur me habla de dónde vengo, qué traigo de mi pasado, pero no solamente
habla de qué traigo de mis vidas pasadas, para los que creemos en vidas pasadas, y también habla de la herencia de mis ancestros. No estamos hablando en absoluto de términos de malo o bueno. Al contrario, el nodo sur, sí, perdón, voy a interrumpir un momento que acá hay una repregunta. El nodo norte es como hacia dónde tenemos que mirar. Y el medio cielo es algo de... vale. Luego voy a contestar esta pregunta. Imaginaros, bueno, ¿veis esta vasija? Es un cuenco hacia abajo, ¿no? Habla de mis raíces. Es decir, aquí hay una base que emerge de la tierra, que emerge de mi inconsciente también, y es la herencia, es lo que yo traigo, algo que se contempla como algo muy sólido. El nodo sur tiene una cualidad, para los que entiendan un poco más, o que conozcan un poco más de astrología, tiene una cualidad, se le llama de Saturno, porque Saturno es el planeta que estructura, que solidifica, y que también a veces funciona como una limitación de mi zona de confort, porque ahí estoy cómoda, en mi estructura rígida estoy cómoda muchas veces y me cuesta salir de ahí. Entonces, esto me trae experiencias de vida. El nodo sur me habla de experiencias de vida que se han quedado profundamente integradas en mi ser, que son mi sabiduría. Son experiencias en las que me he sentido tan cómodo, tan cómoda y he vivido tanto que me cuesta salir de ahí. Pero el tema no es que sea malo, porque es algo que yo traigo, no es algo que haya que quitar. Es que allí no hay más aprendizaje. Es que yo me puedo quedar ahí, porque como digo, los nodos son puntos energéticos que tengo que activar. Y hay mucha gente que igual se queda toda la vida viviendo desde el nodo sur o respondiendo desde el nodo sur. Y esto tampoco está mal o bien. Pero simplemente ahí no hay nada más que aprender. Ahí ya está todo lo que yo ya hice. Ahí ya tengo mi base sólida. Lo que me sirve el nodo sur, primero es para darme cuenta de que es mi automático inconsciente. Cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando yo tengo que elegir, cuando tengo que iniciar un nuevo proyecto, responder a una relación, también depende mucho el área, luego lo veremos en el que esté y el signo, ¿no? Pero como es algo que yo ya traigo, mi automático inconsciente es responderlo desde ese lugar y desde esa energía donde esté el nodo sur. Es mi zona de confort. Y evidentemente es lo que ya no contribuye a mi desarrollo. Lo que tengo que aprender es a identificar esto que está aquí, esto que es una sabiduría en mí, ¿cómo lo pongo en práctica en el eje de enfrente, en el área de enfrente? No es que tengo que borrar. Ahora luego veremos unos ejemplos y se verá más fácil. Pero sí que tengo que decir, vale, ok, esta es mi zona de confort. Y aquí las decisiones que yo tome desde aquí no contribuyen a mi evolución. Por otra parte, tenemos el nodo norte, que el nodo norte justamente es hacia arriba. Si unimos los dos nodos, que creí que lo había puesto en la diapositiva, pero veo que no. Si unimos el gráfico de los dos nodos, tenemos como como una casita, ¿no? Con los círculos del centro que se unen y hacen como un infinito. Esto representa que es todo un eje, pero aquí habla hacia arriba, lo que se va hacia, lo que va a iluminar mi conciencia, lo que va a hacer que yo construya una nueva realidad, es el nodo norte. El nodo norte justamente me muestra un camino
una dirección y un camino posible. Es un faro en el sentido de que yo la forma en la que yo lo uso y en la que aprendí desde la astrología psicológica, hay especialmente de la investigación que hizo el matrimonio Huber respecto a los nodos, porque hay muy poca bibliografía respecto a los nodos y hay muy poca información, aunque es algo muy antiguo, pero ellos han estudiado el impacto de los nodos en la psique y a través de una investigación muy larga, con muchísimos casos, y justamente los nodos han identificado que es parte de lo que nos ayuda a comprender esas preguntas que muchas veces tenemos de ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de la vida que he tenido? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? Entonces, desde los nodos, desde la investigación que se hace y desde profundizar en los nodos, podemos encontrar muchas de estas respuestas. Entonces, justamente el nodo norte me habla de un reto de aprendizaje evolutivo. Y es un reto porque no es fácil. No me va a gustar siempre salir de mi estructura nodo sur, que es tan cómoda y tan automática. Entonces a veces, desde el nodo norte, no, a veces no, casi siempre, a no ser que pasen cosas de esas que pasan en la vida, pero por lo general va a ser como, me va a demandar, me va a exigir cosas que me van a hacer salir de mi zona de comodidad. Y es un gran reto. Me dice en qué área de la vida y qué energía tengo que incorporar para mi evolución. Como veréis, todas vais a tener el nodo en un eje de casas y en dos energías opuestas, complementarias. Entonces, el nodo norte es mi brújula individual para resolver cualquier situación. Yo hoy en día, ¿cómo lo utilizo? Y ya desde hace tiempo. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué me dice mi nodo norte? Pero no solo que tengo que tomar una decisión, tengo que hacer un acompañamiento. Yo misma veo cómo sale mi automático y cómo cuando yo incorporo esta cualidad, realmente se empiezan a abrir otras puertas para mí. Es una brújula individual para momentos de crisis, para problemas, para decisiones. Es un punto de orientación y claramente representa la expansión de mi desarrollo. Cuando yo empiezo a activar mi nodo norte, realmente se empieza a transformar mi vida. Y es algo que he comprobado mucho. Entonces, ahora vamos a empezar a mirar, a ver dónde están esos nodos. Vale, ¿cómo se activa el nodo norte? Primero, como son puntos energéticos, no funcionan por sí solos. ¿Cómo se activan? Con el contacto. ¿Con el contacto de qué o de quién? Con el contacto de los planetas que tocan a los nodos. Que tocan quiere decir que están relacionados con los nodos, que están pegados a los nodos o que están haciendo, hay una línea roja, azul o verde que une al nodo. Si no tenéis los aspectos al nodo, os voy a enseñar luego cómo sacarlos, si nos da tiempo y si no os lo explicaré en algún vídeo o lo compartiré. Pero es mucho más fácil para las personas que tienen planetas en conjunción, conjunciones unión al nodo norte. Porque entonces sí que hay órganos de mi personalidad, hay partes mías internas que están empujando, están pulsando a la activación de ese punto energético. Pero todo lo que es un aspecto al nodo norte, también es un aspecto al nodo sur. ¿Sí? Entonces, antes ahí había Melissa que dice, qué complicado cuando tenemos planetas pegados al nodo sur. Claro,
Claro que es complicado, porque significa que tengo que trabajar muchísimo sobre esos planetas y sobre la conciencia de esos planetas, porque esos planetas me retienen al punto de apego. Entonces, entendamos de que, ahora lo voy a mostrar con unos ejemplos, pero los planetas que tocan activan los nodos. Mis planetas y los planetas de otras personas, porque los nodos se activan mucho con el contacto. Cuando yo conozco a alguien que de repente digo, ¡ah! He conocido a una persona y me transformó la vida. Pero puede ser una pareja, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que digo, con esta persona estoy saltando los límites de que hasta ahora había vivido. Muchas veces los hijos activan nuestros nodos. ¿Esto cómo lo vemos? Cuando unimos muchas veces cartas natales y vemos que al unir una carta, mi nodo se toca con el sol de la otra persona, o con la luna de la otra persona, o con el Júpiter de la otra persona. Entonces, esa otra persona me está ayudando a activar mi punto energético. ¿Se entiende esto? Y lo mismo con el nodo sur. Las personas que conectan con nuestro nodo sur, aquí hay temas karmáticos también, temas que vienen justamente, que tienen que ver con cosas que son procesos que tengo que cerrar. Porque esto no lo he dicho, pero también es muy interesante. Como el nodo sur es algo que ya está completo, me dice, el nodo sur a veces me sirve a cerrar procesos, a terminar historias. Y luego los tránsitos de los planetas por los nodos, evidentemente también. Todas las personas que tenemos, por ejemplo, nuestro nodo norte en Tauro, pues ahora mismo estamos en un momento potente, porque los nodos están ahí, planetas están ahí, o quienes tenemos nodos en Leo, en Escorpio, en Acuario, que son las líneas, los signos fijos, que son en este momento los que están en mayor tensión. Pero siempre que pasa un planeta en tránsito, o sea, actualmente los planetas sabéis que se mueven todo el tiempo, entonces siempre que pasa un planeta activando un nodo, pues es un impulso de la vida que hay que saber aprovechar para nuestra evolución. Hace falta movimiento para activar los nodos, no se activan solos. Entonces, aquí voy a invitaros a mirar y voy a comentar un par de ejemplos, por ejemplo, para que veáis. Acá tenemos una carta natal. Entonces, yo la saqué para que se vea el nodo sur, el nodo norte y los aspectos. Entonces, por ejemplo, esta persona tiene el nodo norte en su área 5 de la vida, en su casa 5, en la energía de Cáncer. Por oposición, tiene el nodo sur en Capricornio en la casa 11. Entonces, mira, tiene dos aspectos al nodo norte que también son al nodo sur. Como fijáis, es una línea azul. Esta línea se llama, bueno, sextil y trígono. Por tanto, hay planetas que si esta persona trabaja sobre su Sol y sobre su Júpiter, le ayudan a activar el nodo norte, por ejemplo. Pero también pueden contribuir a quedarse en el nodo sur. Entonces, ¿esto qué me dice? Que esta persona viene de un área, tiene un apego, su nodo sur, su pasado, está en muchas veces quedarse mimetizada con los grupos de gente, con el colectivo, quedarse en ideales, en anhelos, y quedarse en la mente, en las ideas, porque esta es una casa de ideas, y que la vida dice, tu evolución pasa por indagar en quién tú eres, tu evolución pasa por experiencias, por vivir romance. Desde este lugar, desde la energía de Capricornio, esta persona quiere estructurar todo en la vida. Capricornio, Saturno. Y aquí dice, no, vas a tener que fluir. Es decir, esta persona tiene como base la energía en su nodo sur de la Tierra.
Capricornio, que a todo le quiere dar forma, estructura, un nombre, solidificar, poner un límite, concretar en la realidad, quedarse trabajando. Y esto es lo que la persona conoce, pero la vida le dice, no, pero ¿y tus emociones? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con tu cualidad energética de agua, con fluir con lo emocional, con profundizar en tu interior? Esto a nivel energético. Y a nivel casa, pues ahora vais a ver lo que son las casas. Pero aquí pongo, ¿se entiende con el ejemplo? Entonces, por ejemplo, esta persona, no sé, entra en una relación, imaginémonos. Y a esta relación enseguida le quiere poner un nombre y un apellido, la quiere concretar desde esta energía de Capricornio. Y aquí probablemente va a haber dificultades. Y la vida dice, esto se queda en un romance, por ejemplo. O tienes que aprender a fluir con lo que sientas y expresar tus emociones y autoafirmarte en tus emociones y en lo que tú sientes. Todo esto depende del signo y de la casa. Y ahora os voy a mostrar 2 ejemplos y luego os voy a mostrar la rueda. Pero para que lo miréis. Y unido a Júpiter y al Sol, esta persona tendría que activar mucho su confianza. De hecho, el nodo norte, y esto para todos, tiene una cualidad jupiteriana. Júpiter es el planeta que expande todo lo que toca. Todo lo que toca lo expande. Es el planeta de la confianza, de la fe, de traspasar los límites, de realmente abrirme a una búsqueda. Entonces, justamente para esta persona, todo lo que la invite a profundizar es algo que contribuye a su evolución personal. Aquí tenemos otro caso distinto de esta persona que tiene el nodo sur aquí en su casa 9 en la energía de Tauro. Os he puesto este ejemplo porque en realidad veis que el nodo está en el grado 0. No se ve, pero yo sé que está en el grado 0. Los nodos no se mueven como los planetas que se mueven en el sentido antihorario. Los nodos siempre se mueven en el sentido horario. Entonces, como está en el grado 0 de Tauro, en realidad este nodo está entrando a Libra y este nodo está entrando a Aries. Pero en el mapa se ve en Tauro y se ve en Libra, entonces esta persona pues va a tener que hacer una integración de las 2 energías. Siempre que hay un corte en planetas en el grado 0 o puntos en el grado 0 o en el grado 29, esa persona tiene que aprender a hacer una integración y una fusión de 2 energías o de 2 cualidades energéticas. Pero esta persona tiene claramente su nodo sur en la casa 9 que le dice, el nodo sur en la casa 9, que es la casa de la maestría, de ser unos buscadores de nuestra propia verdad, ¿qué le dice a esta persona? Tú eres sabia. Entonces esta persona, que de hecho es una persona pequeña, se siente una maestra, siente que sabe, quiere ser una autoridad, aunque sea pequeña, porque siente y tú lo ves, dices, claro, es que tiene una conciencia de una soberanía, de una soberanía no, de una sabiduría que es real. Entonces, quiere enseñar, quiere decirle a todo el mundo lo que hay que hacer, porque desde la casa 9, esta persona siente que está en la verdad, entonces se puede convertir muy dogmática, puede quedarse toda la vida enseñando y queriendo que el resto del mundo escuche lo que tiene que decir y enseñarle a todo el mundo cómo hay que hacer las cosas. Pero justamente el nodo norte está en el área de enfrente, que esta área es el área del aprendizaje, es el área de aprender, y de aprender significa de escuchar, significa tú vas a tener que escuchar en la vida, aunque tú tengas esa sabiduría interna, también vas a tener que abrirte a escuchar qué es lo que el resto tiene para decirte, que hay otras opiniones válidas,
que en tu familia, porque estas son áreas de familia, de colectivo, que en tu familia, que en tu entorno hay otras voces que pueden pensar diferente. En este caso, aquí hay un beneficio, que es que el nodo está unido a Marte y a la Luna. Y entonces estos dos planetas están ayudando a activar el nodo norte, más tiene otro aspecto al Sol y otro aspecto a los planetas. Entonces, quiere decir que esta persona la vida la va a impulsar probablemente más rápidamente que a otras personas a activar estos puntos energéticos. En cambio, el nodo sur tiene pues menos aspectos, ¿no? O sea, por lo menos estos planetas están en oposición, están conectados al nodo norte. Y aquí sería a nivel energético, desde Aries a Libra, hay mucha tendencia a que sea tu voluntad, lo que tú quieres, Aries, manifestación, lo que yo quiero, lo que el yo desea. Y aquí dice, tienes que aprender a contemplar a un otro. Libra es la energía del equilibrio, de la balanza. Tienes que aprender a darte cuenta que está lo que tú quieres, pero que también hay un otro con quien tienes que tener una relación de igual. En cuanto a los signos y a los planetas, en el ebook van a tener la información como para poder profundizar, ¿vale? Pero ahora, aquí los invito a un poco mirar en su carta en qué eje están los nodos para ver cuáles son las áreas de la vida. Y evidentemente esto es una pincelada, ¿eh? Podemos profundizar ampliamente en cada área y en cada energía, pero simplemente a nivel signo, como son cualidades energéticas, si en mi nodo sur yo tengo el fuego, pues voy a tener que incorporar el aire, voy a tener que incorporar el pensamiento en el nodo norte. Va a haber mucha tendencia a la manifestación, la autoafirmación, la acción, el movimiento, y el nodo norte me dice, piense un poco, escuche, observe, use la mente, piense un par de veces, ¿no? Eso me dice desde la cualidad energética, para aprender a ser más objetivo, tomar distancia, el aire, una cualidad de aire, tener visión. Y viceversa, si tengo el nodo sur en aire y el nodo norte en fuego, me dice, ya está bien de quedarte en el pensamiento, en las ideas. Manifiesta, actúa, decide, inicia. Y lo mismo desde la tierra y desde el agua. Y en cambio, las casas son esos escenarios concretos donde tenemos que manifestar esa cualidad y esa área concreta. Entonces, aunque son 12 escenarios, miradlo por favor como 6 ejes. Eje 1, 7, ¿sí? 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. Entonces son ejes. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos y si alguien no lo entiende o me quiere preguntar, luego lo explico. Pero por ejemplo, si yo tengo el nodo norte en la casa 1 y el nodo sur en la casa 7, ¿qué sucede? Que hay una tendencia automática a quedarme pensando en el otro antes de tomar una acción, a estar en relación con un otro para decidir lo que tengo que hacer, a esperar que un otro me habilite para actuar, a quedarme en la relación, o hago cosas, pero si me acompaña mi amiga, si lo hago con la otra, si lo hago con mi pareja, pero cuando tengo que salir por mí misma a actuar, eso es mi desafío nodo norte. Es sal sola, sal al mundo, preséntate, muévete por lo que tú quieres. Esta es una casa de salida al mundo. Tienes que ser autoafirmativo en tu acción y tienes que aprender a poder hacer esas cosas sola. No depender de otra persona. En cambio, cuando el nodo sur está en la casa 1 y el nodo norte en la casa 7, hay una tendencia muy individualista a mirar por mí. No significa ser egoísta, tampoco creo que sea malo ser egoísta, bien utilizado el término de la palabra, pero significa que
que a veces me cuesta tener en consideración al otro, que siempre en una relación voy a priorizar lo que yo necesito, lo que yo quiero, y me va a costar entonces cuidar una relación donde el otro también se sienta considerado. Por ejemplo, voy a tener como una tendencia muy autónoma en el movimiento, y entonces la vida me dice, bueno, pero ¿y qué te pasa en lo relacional? ¿Qué te pasa a la hora de vincularte? ¿Mm? Porque esta es la casa de yo contigo. ¿Mm? No solo de la pareja, ¿eh? Aquí aprendemos los primeros vínculos con nuestros padres y luego con esos vínculos que son que hay como un contrato. Por ejemplo, si el nodo norte lo tengo en la casa 2, tengo, este es bastante complejo, el nodo sur en la casa 8, a veces se puede quedar viviendo de la herencia. Acá serían las normas que me han impuesto, la herencia que he traído, y quiero contentar a los otros, pero también me quiero independizar, pero no reconozco en mí qué valgo, qué tengo. ¿Mm? Me cuesta conectar con mis dones, aquí me puedo quedar esperando o anclado a las cosas que me han impuesto, a esas normas. ¿Mm? Y me cuesta conectar con lo que yo tengo adentro mío para dar. Este es el eje que estamos transitando justamente. Tauro-Escorpio representa este eje. Y Tauro es todo lo que yo tengo, lo que yo valoro, mi cuerpo también, ¿no? Todo lo que yo puedo intercambiar con la vida, pero desde mis dones, desde lo que encuentro valioso en mí. Este se llama eje de las posesiones. Y viceversa, ¿no? Aquí me puede mucho costar, en el nodo norte, en casa 8, me puede costar iniciar proyectos de vinculación profunda con un otro, donde yo también tenga que formarme como individuo, pero a la vez en el nodo 8 vengo a transformarme a través de la relación. ¿Cuánto me dejo transformar a través de un vínculo íntimo y profundo con un otro? Íntimo, me refiero, cuando ya salen los trapos sucios. Este es un área de absoluta transformación. Entonces así, este es otro eje muy importante, el eje de la individualidad, y entonces con un nodo sur en la casa 4, en el área 4, estoy apegado a quedarme en mi zona de confort, básicamente, en mi casa. No salir del abrazo de lo materno o siempre quedarme en mi casa, muy pegado a mamá, papá o a los vínculos parentales o las raíces que traigo de casa, a mis sentimientos, a mi núcleo interno. Y la casa 10 me dice, tienes que manifestar tu individualidad en el mundo, tienes que salir a lograr tus metas y tus objetivos, tienes que hacerte responsable, tienes que ser autónoma, tienes que ir a por tu vocación, tienes que asumir la responsabilidad de tu vida. Y viceversa. Mucha gente que tiene el nodo sur aquí tiene esta tendencia y le cuesta mucho ir a su mundo interno, tocar lo sensible, profundizar en sus sentimientos, volver a su casa. Entonces tenemos que hacer este juego con las casas que nos invitan a mirar. ¿Sí? A ver si voy a mirar un momento el chat. Los nodos en los límites de dos casas, vale. Los nodos en los límites de dos casas, como los nodos se mueven retrógrados, siempre está entrando en la casa anterior, no en la siguiente, ¿vale? En la anterior. Si tengo el nodo entre la casa 3 y la casa 4, en esta línea, voy a considerar nodo casa 3. Porque hacia allí va. A no ser que el nodo ponga que está retrógrado, que solamente está retrógrado. A ver si, ¿sabéis lo que indica un planeta retrógrado?
es una R, a ver si hay por alguna aquí. Mira, este Marte, por ejemplo, esta persona está retrógrado. Cuando abajo del nodo hay una R pequeña, significa que está retrógrado, o sea que está haciendo el movimiento antihorario, pero si no, está siguiendo su propio movimiento. O sea, si este nodo estaría exactamente en el límite casa 4, casa 3, estaríamos hablando de nodo casa 3. Y hay otra pregunta aquí que dice, el nodo norte en casa 9 sería al revés. Tengo una tendencia a quedarme como aprendiz. Y tengo una tendencia a, desde el nodo sur aquí, a quedarme aprendiendo, a quedarme a escuchar, ¿no? Pero a quedarme en esa parte del aprendizaje, y lo que necesito es ir a la casa 9 donde dice, ok, pero ya has vivido, ya has integrado, ahora necesitas tomar conciencia, tomar confianza y primero, no quedarte con los dogmas que has escuchado, que has aprendido, sino ir a la búsqueda de tu propia verdad. Poner en interrogación todas las estructuras de pensamiento que te has creado. Ir hacia la búsqueda de tu propia verdad, pero también atreverte a compartir, a ya ofrecer, dar toda esa sabiduría que ya está en tu interior. Desde el nodo norte en la casa 9. Vale, son las 5. Ok, bien. Más o menos, entonces, ¿cómo se activa? Primero, fundamental, la voluntad. La voluntad. O sea, sin voluntad no hay activación. Sin acción coherente entre mente, emoción, acción, no se activa el nodo. Y por eso es fundamental la autoconciencia, porque muchas veces funciona como un punto ciego. Me decís, no, sí, pero yo no tengo esto, no estoy aquí, no, esto no es verdad. no lo veo como. Entonces, el trabajo de la autoconciencia para realmente reconocer y poder autoobservar, sí, pero cuando actúo, ¿desde dónde actúo? ¿Qué busco en el fondo? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Cuál es mi automático? ¿A dónde vuelvo una y otra vez? ¿Qué patrón repito? Entonces, la autoconciencia aquí es fundamental. Aquí quise poner este proverbio que dice, un viaje de 1000 leguas empieza con el primer paso. Sí, hace falta un primer paso, porque los nodos están ahí, pero no sirven para nada, si no decimos, ok, voy a empezar a meterme con esto y voy a empezar a utilizarlo para mi beneficio y para mi evolución. Para esto es fundamental activar la esencia solar. Y yo de alguna forma hice, y quería hablar de los nodos, porque en el trabajo de la búsqueda de la autoconciencia, muchas personas no tenemos activada nuestra esencia solar. Y claro, el sol, si no tengo activado mi sol, difícilmente pueda trabajar sobre mi nodo. Si no siento que mi sol está brillando con toda su potencia, difícilmente voy a poder mirar y ayudar al impulso de mi nodo. Porque el sol, imaginaros, si no hay sol no hay vida, básicamente. El sol es la base para que todo lo demás sea posible. Entonces aquí hay distintos tips, o 2 o 3 tips que simplemente os quiero dar. Mirad el signo de vuestra luna, la energía, el elemento de vuestra luna, mirad el elemento de vuestro sol. Mirad el elemento de vuestro ascendente. Aquí hay todo un viaje para hacer. Porque es un viaje evolutivo. De hecho, el nodo, la meta también de activar el nodo es poder mucho más integrar la energía de nuestro ascendente, que es otra de las llaves. Es, más que la llave, es una de las metas, que es
integrar bien la energía ascendente. Entonces, para la bisagra, en realidad, es la esencia solar. Trabajando mi autoconciencia, puedo utilizar todo el resto de planetas, que todos los planetas personales están al servicio del Sol. Si yo expreso mi Sol en baja conciencia, si no si no tengo bien claras las características que yo puedo potenciar de mi Sol, el resto de mis planetas personales no sabe qué hacer. ¿Mm? Entonces, el Sol, trabajar en el Sol es lo que me permite, el Sol es mi conciencia, y es lo que me permite decir, ok, estas son las llaves que yo tengo para abrir. Y por eso sí que aprovecho para presentaros mi próximo viaje, y un viaje al que por supuesto os invito, que es para activar la esencia solar. Y es un programa de 21 días que he preparado porque creo que es muy importante que estos conceptos no los dejemos solamente en la mente. Es muy importante que incorporemos y que integremos esto en nuestra vida, que no se nos quede en un papel de nuestra carta, que no se nos quede en una idea que me contaron un día. Entonces, en el trabajo solar, lo que quiero justamente es hacer un trabajo de integración de la energía solar para llegar a la activación del nodo. Y esto lo voy a hacer, la propuesta del programa son 21 días, donde vamos a trabajar sobre las diferentes conciencias que habitan en nosotros, cómo desplegar mi sol, dónde está mi sol, qué energía traigo de mi linaje masculina, cómo son los soles de mi clan, porque el sol está muy relacionado, bueno, está relacionado a la energía yang, pero también está relacionado a los hombres de mi sistema familiar. Entonces sí que este es un trabajo en el que voy a integrar no solo la astrología, sino también pues la sistémica, las constelaciones familiares, la arteterapia, la meditación, el trabajo energético. Y es justamente un trabajo acompañado para poder activar toda la fuerza de mi sol, desde mi tercer chakra, desde mis centros energéticos, y poder ver en estas 3 semanas cómo realmente se potencia y cómo puedo tener una guía clara sobre ese camino al que quiero ir en mi vida, sea cual sea, porque de cada una es único y particular y especial. Entonces, bueno, va a ser un trabajo hermoso, va a ser un trabajo acompañado para un grupo pequeño, así que si luego alguna quiere saber más, ya en la newsletter os lo voy a poner junto a la grabación, pero tendremos una conversación para que os lo explique personalmente a cada una, ¿vale? Sí, gracias. Entonces, ahora voy a cerrar la grabación, voy a detener esto, dejar de compartir, dejar de grabar.